Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos desde la palabra de Dios, nuestro curso bíblico de todos los días. Reflexionamos en esta oportunidad del primer libro de Samuel, capítulo 30. Nos encontramos, o vamos de Iteba y lleva en reflexión sobre este primer libro de Samuel, capítulo 30. Y hoy le queremos dedicar especialmente al versículo 24. Pero es toda una historia. Recordemos que nos encontramos aquí con David, que está con su ejército, invadieron, David derrota a los amalecitas, y hay situaciones, por una parte, de mucha alegría, ¿verdad? Pero también es una bendición grande de Dios. Recordemos desde el capítulo 30 la situación en que se encontraban, porque los filisteos no lo quieren como guardia personal, como guardaespaldas, digamos nosotros con nuestra terminología, para el rey Aquís. Todos los generales, los soldados que estaban al frente dicen, ¿cómo los hebreos que estén como guardia personal tuyo? Aquís, eso es imposible. Aquís es el rey de los filisteos. Y justamente los filisteos estaban yendo como para luchar y para pelear contra Israel, es decir, contra Saúl. Entonces por eso no tendría ninguna razón, dice. Y le advierten a Aquís, porque si por ahí nosotros estamos ganando, ¿no? Si nosotros vamos ganando, es peligroso. Porque si en retaguardia le tenemos también a los israelitas, en cualquier momento ellos pueden pasar del bando contrario, y entonces somos nosotros los que vamos a encontrarnos en medio de un sándwich ya hecho de UPP, lleva en la guerra. ¿Y qué vamos a hacer? Por lo tanto, aquí la propuesta es directamente despedirlo y tiene que hacerlo aquí. Eso fue lo que hizo. Pero mientras tanto, en cuanto que ellos están volviendo, sucede otra desgracia en Siquelac, es decir, todos aquellos que habían quedado de la familia de David y sus soldados en Siquelac fueron asaltados, fueron depredados prácticamente por los amalecitas. Pero tuvieron suerte, y esta es la gran suerte que dice que no mataron a nadie. Se llevaron cautivas a las mujeres y a las que estaban en ella, grandes y pequeños, sin matar a nadie. Los arrearon y siguieron su camino. Y entonces cuando David y los suyos llegaron a la ciudad, encontraron la ciudad incendiada
y descubrieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces viene el gran dolor, el gran llanto. Gritaron, lloraron hasta quedar sin fuerzas. Las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal, también habían sido llevadas cautivas. David se encontró en un gran apuro porque la tropa hablaba de apedrearlo. Imagínense, queridos amigos, que ¿cómo es que David dice tanto se preocupa con todos los soldados como para cubrir las espaldas de aquí, si sin embargo hemos dejado descubierta nada más y nada menos que a nuestras mujeres, a nuestros hijos, nuestra ciudad? Nadie quedó como para defenderla. Y entonces cuando llegan los amalecitas, se los llevan cautivos. Entonces, esta es un poco seguramente, ¿verdad?, la reflexión que ellos están haciendo, y por eso es que incluso ya le quieren apedrear a David. Cuando una ipona lleve, y no haya pona algo porque coa na ipona te hoy. Y bueno, así entonces vamos descubriendo y vamos viendo esta situación, lo que va sucediendo con ellos. Ahora, David, que se encuentra en esta situación, tiene otro elemento. David dice, se armó de valor en Yahvé. Qué linda que es esta expresión. ¿Cuál es el camino y la estrategia que va a tomar David para volver a salir o procurar salir de esa situación en la que se estaba encontrando? Entonces dice, David de nuevo se armó de valor, pero en Yahvé, su Dios. Y luego continúa, ¿verdad? Inicia el sacerdote. Abiatar, hijo de Ahimelech, acércame el efod. Es decir, comienza aquí. Y hay otro elemento también muy importante que se acuerdan que Saúl no había hecho, y por eso que había sido prácticamente ya dejado de lado por el mismo Dios, porque no había observado las reglas que tendría que haber observado. Él no es absolutamente Dios. Él no es absolutamente ningún profeta, es un rey, pero tiene que obedecer al profeta. Volvemos enseguida con más en de Yaraña e Antiguo Testamento. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Aquí estoy, Señor.
cuanto hoy, Señor, tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El Congreso Eucarístico Internacional de Quito terminó, pero ya se sabe dónde será el de 2028. Les anuncio que el 54º Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar en la ciudad de Sydney, Australia. Los australianos no pudieron contener su alegría y al terminar la misa de clausura, una delegación subió al estrado para presentar su primer mensaje. Este cuadro de Paul Newton que muestra un pedazo de historia, la primera comunidad católica de Sydney rezando ante la Eucaristía a comienzos del siglo XIX, cuando las autoridades inglesas obstaculizaban la celebración de los sacramentos a los pocos sacerdotes católicos presentes en la isla. Es muy emocionante. Ha sido increíble estar aquí en Quito para ver cómo es un congreso eucarístico. Estoy deseando que llegue el de Sydney. Será fantástico. Hace mucho que nuestro país no hospeda un congreso católico de esta envergadura, por lo que espero que sea algo increíble. Nos sentimos muy bendecidos y haremos todo lo posible para que salga bien. El arzobispo de Sydney reconoció que hospedar un congreso eucarístico internacional es una gran oportunidad para reavivar la fe de los católicos. Fue un momento muy emocionante. Nos llevó muchos años hablar con el Vaticano para que nos permitiera que seamos la sede del próximo Congreso Eucarístico y finalmente lo hemos conseguido. Ahora hay que comenzar a trabajar.
Creo que en todos los sentidos este congreso ayudará a renovar nuestra vida parroquial en Australia y además en el periodo post-COVID, donde todavía no hemos vuelto a la normalidad y nuestra normalidad no es lo suficientemente buena de todos modos, porque hay muchas personas que no están allí el domingo, que creo que esta sería una oportunidad para reunir a toda la comunidad, celebrándolo con nuestro Señor. Precisamente en 2028 se cumplen 100 años desde que Australia hospedó otro Congreso Eucarístico Internacional. No solo se espera que sea una ocasión para que toda la Iglesia ponga en un lugar central la Eucaristía, sino que también se espera que organizarlo ayude a renovar la fe de los propios católicos del país. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, casi, capítulo 30. Y estamos hoy subrayando principalmente desde toda esta campaña contra los amalecitas, todo lo que les sucede. Estamos narrando de nuevo y recordando todo lo que había sucedido. Pero aquí, una vez que David se encuentra nada más y nada menos que con un egipcio en el campo, imagínense, y ellos son generosos, son solidarios. Esa era la característica que nosotros subrayábamos. Pero lo que había hecho David entonces es recompensado por Dios. Porque hoy a uno que estaba más de 3 días, que estaba ahí ya desahuciado, y sin embargo los soldados los llevan frente a David. David prácticamente no tiene ningún problema, dale fuerza, aliméntenle, recupérenlo. Y después entonces conversando un poco con él, como son las cosas, ¿verdad? Mujeres yuba y con demás y con de, etcétera, etcétera. De repente, imagínense, el Señor era el mismo Señor quien le estaba poniendo en sus manos, en su camino. Alguna vez coñandeta yayi sakwai. Vaya pa peñandillara, ñande putimose, esa peñandillara ñande putimose. Ñandillara coñande putimose a través de la encarnación ya es decir, Dios se manifiesta a través de tu hermano. Dios se manifiesta a través de las situaciones bien concretas que encontramos en la vida. Y por eso, queridos amigos, también nosotros tenemos que pensar esto. También esto nosotros tenemos que mirar, y mirarnos de lo más profundo, entendernos de lo más profundo, ¿verdad? Porque Dios siempre actúa de esta manera. Ahí ya voy a tener rayos. Estos no son los dioses griegos. Los dioses griegos siempre fueron representando, lanzando rayos, Zeus, ¿verdad? Entonces, y transformando algo a través de los rayos que pega que amor. No, la fuerza de Dios se manifiesta, ¿saben dónde? Ya en el mismo hombre, en nuestra misma naturaleza. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Quiere decir que ñande ya fuera jamás bebe, ñande ya era pues tú mana ñatu ñande ko bebe. Hape bebe ñande ñanduana. Hañañe ñanduana, ñande huela ñañe ñanduana, ya fuera cojaina la de peñande llana, pues tú mana ñatu, el famoso Nefesh, la fuerza de Dios. Esa fuerza y ese Espíritu de Dios que nos empuja para que nosotros podamos hacer algo lindo, algo positivo a favor de los demás. Entonces así encontramos aquí que David lo que está haciendo es manifestando ese amor y esa misericordia tan grande de parte de Dios hacia este pobre esclavo egipcio que se estaba muriendo. Incluso, miren, te va presentando la otra moneda de cómo era el patrón de este esclavo egipcio, porque dice, habíamos hecho una incursión. Eso le va contando después. Y es ahí donde David va a descubrir que son ellos los que habían incendiado Siquelag. Pero antes miremos un poco, porque le hace la pregunta, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Él respondió, soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Se da cuenta, aquí luego ya hay una cuestión bastante negativa, digamos. Me ha abandonado hace 3 días porque caí enfermo. Como yo caí enfermo, entonces este patrón mío doy entonces va contra la misericordia, va contra la solidaridad, va contra todo aquello, ¿verdad?, que significa la atención, el amor, el acompañar, ¿verdad?, a la persona como tal. De mientras y poner y capturo y purú, entonces no hay problema. Pero cuando enseñando lleva en y por vaya entonces listo. Opama, de allá podemos ir. Gracias por tu servicio y ya voy a ver. Sin embargo, ellos lo recuperan y lo encuentran. Y es aquí donde después le dice, habíamos hecho una incursión por la parte sur de los quereteos de Judá, de Caleb,
e incendiamos Siglag. Ahí le tocó entonces, realmente que es lo más doloroso para David. De repente se entera que ellos fueron y ellos están yendo detrás de este grupo, ¿verdad? Y entonces David le dice, pueden guiarme hasta esa banda, le dice. Y claro que él tiene miedo también. Sí, si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te guiaré hasta esa banda. Y él los guió. Entonces se dan cuenta, es la forma como Dios está actuando, es la forma como Dios está llegando también hasta David. Y le está ofreciendo, le dijo, a través del efod, ¿se acuerdan? A través de ese preguntar a Dios, porque con usted estará la gloria, es decir, yo le voy a dar esa posibilidad para que ustedes conquisten. Y así entonces es como David, ¿verdad?, se pone en camino. Y bueno, ellos derrotan a los amalecitas. Ellos estaban, dice, desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando todo el botín que habían tomado allí, ¿verdad?, en el país filisteo, en Judea. David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, desengaño alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste
refresca. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Parece que Francisco poco a poco va perfilando su posible viaje a España. Se llegó a rumorear que podría visitar Santiago de Compostela o Loyola, pero el Papa lo tiene claro, quiere ir a Canarias. Io penso un po' questo, andare alle Canarie, perché lì sono situazioni dei migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti e al popolo delle Canarie. De momento se trata solo de una idea, por lo menos hasta que el Papa tome la decisión en firme. Después comenzarían las gestiones con las autoridades políticas y religiosas. Por último, el Vaticano tendría que confirmarlo. De lo que no cabe duda es que la visita del Papa sería un soplo de esperanza para los canarios. Las islas están en su punto crítico con la migración irregular. En lo que va de año han llegado a sus costas más de 25.000 personas y solo en 2023 más de 6.000 murieron intentando cruzar el mar, muchos de ellos mujeres y niños. Ya el presidente de las islas le transmitió a Francisco su preocupación en enero, cuando le puso el viaje a Canarias sobre la mesa durante su encuentro privado. Se lo hemos solicitado, ahora ya depende de su agenda y por supuesto sería para nosotros un honor, pero la realidad es que va a depender de la agenda de su santidad y desde luego pues estaremos dispuestísimos a recibirlo como se merece. Y la petición de Clavijo cogió fuerza con la llegada de la vicepresidenta de España al Vaticano. Fue en febrero, justo un mes después. Yolanda Díaz no quiso dar más detalles de su conversación con Francisco. Lo que sí confirmó es que se habló del posible viaje del pontífice a las islas. Hemos hablado, sí, de la situación de las migraciones en el mundo y en Canarias y también de la visita del Papa Francisco a Canarias. Pero debo de ser reservada y aquí lo dejo. Pero de producirse ese viaje, lo más probable es que sea al estilo Lesbos o Lampedusa. Esto se traduce en que no se consideraría una visita apostólica a España. También queda por ver si sería un viaje exprés de un par de días o una escala de algunas horas mientras va rumbo a su Argentina natal, donde quiere volver, pero asegura que todavía hay asuntos por resolver. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios que nos acompaña en este día. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 14, luego del 27 al 31a. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son uno solo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios nos ha distribuido en la iglesia en el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curas, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretar. De San Pablo. Qué lindo ejemplo, qué linda analogía. El cuerpo, es decir, la comunidad, tiende a la unidad que es el cuerpo, pero en la diversidad. Uno es mano, otro es dedito, otro es ojo, otro es oído, otro es cabeza, otro es pierna. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene una función específica. Pero dice el Señor que verdaderamente cada uno cumple un rol específico
e importantísimo dentro de la comunidad. Y allí esa cosa que nos hace yo que fuera, porque si nosotros no participamos de nuestra comunidad, ya es ya mutilado al cuerpo de Cristo. La ñande ñañen botavero anda ya la misajabe, ñañen botavero allá porque está peñanderobe, ñañen botavero y no nos introducimos como cuerpo, es decir, como una unidad, porque lo que vos tenés no tengo yo y no tiene el otro y no tiene nadie, porque upea de hande veñande yara o me. Así es que, queridos hermanos, es importante dentro de esta analogía pensar nuestra misión dentro de este cuerpo místico de la comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos nosotros y subrayamos hoy principalmente el versículo 24. Nosotros hasta el versículo 20 decimos todo lo que significó entonces el recuperar el botín, todo lo que significó la guerra, la lucha de David, hasta volver a conquistar o recuperar todo lo que ellos habían perdido de Siquelac, y entre ellos el haber recuperado a sus hijos, sus esposas, su familia. Desde el versículo 21 nos vuelve a narrar que David dice, volvió a donde estaban los 200 hombres. Ahora están volviendo de nuevo por su antiguo camino. Estamos viendo hacia Siquelac, ellos que ya tienen el botín y todo aquello que pudieron recuperar y ganar en esa guerra. Y por lo tanto van volviendo hacia los 200 hombres que habían quedado en el camino, ¿verdad? En Besor. Entonces lo único que hicieron fue quedarse. Ellos se quedaron en ese lugar. Y David está volviendo hacia y nos vuelve a narrar y nos vuelve a decir el motivo. Por hallarse demasiado cansados para seguirle a David. Se habían quedado en el torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. David se adelantó a la tropa y los saludó. Pero algunos de los hombres, dependiendo por qué la llegó, algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. Y dijeron, ellos no fueron con nosotros, por eso no les daremos nada del botín que recuperamos, salvo su mujer y sus hijos, que se los tomen y se vayan. Miren entonces, vamos a poner hoy en día la palabra malos, eran malos. Esta es una palabra, ¿verdad?, bastante fuerte, bastante dura, que entre nosotros, ¿verdad?, nosotros no tendríamos que usar tanto, ¿verdad?, la palabra, esta persona es una persona mala. Pero en fin, pero esa es también la realidad. Alguna vez de ella, esa lleva la la gente, la gente. Bueno, queridos amigos, simplemente para mirar, para entender, para mirar actitudes, porque la palabra de Dios siempre apunta hacia las actitudes. Es decir, nos va mostrando siempre elementos característicos como nosotros también podemos manifestar. Entonces tenemos que mirar y tenemos que entender todo lo que va sucediendo. Y cuando salen
estos a saludarles, a pedir, en fin, por algo, ¿verdad? Y claro, estuvieron siempre, imagínense, durante mucho tiempo estuvieron juntos. Ahora estos que son malos, bueno, uno se pregunta un poco qué habrá pasado, ¿verdad? Y tal vez porque se sintieron tan desesperados, se sintieron en una lucha muy encarnizada, en una lucha, en una pelea tan difícil. ¿Qué habrá sido? O simplemente es porque eran malos, como nos dice y nos describe aquí. Entonces ya sei, no volando sei. Y entonces no, le dejan simplemente y deciden, no, ellos no fueron con nosotros. Por eso no les daremos nada del botín que recuperamos, salvo su mujer y sus hijos, que se los tomen y se vayan. Eso es lo que ellos están proponiendo. Pero aquí es David quien va a actuar, es David entonces el que va a reaccionar enseguida y dice, no hagan así, hermanos míos, con los que Yahvé nos ha dado. Entonces, hay un pensar de parte de David, hay un reflexionar de parte de David. Vaya, piense yo que, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que ustedes están queriendo hacer, verdad? ¿Por qué están actuando de esta manera? No hagan así, hermanos míos, con los que Yahvé nos ha dado. Es decir, ellos entienden directamente y comprenden que esta es una gracia de Dios. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Puesto que los comentarios callejeros en torno a la defectuosa educación que recibían los discípulos del recién fundado Colegio Jesuita de Montepulciano, y tenía en ascuas este comentario a la población, su alumno más destacado, Roberto Belarmino, de solo 15 años, retó a una confrontación escolar en la que él y sus compañeros se enfrentarían a los estudiantes de los demás liceos para determinar en cuál de las instituciones existía mejor nivel académico. Llegado el momento, los representantes de los demás colegios rindieron el examen dentro de los parámetros esperados. Y a continuación los de los jesuitas desplegaron sus destrezas en matemáticas, gramática, humanidades, poesía, oratoria, retórica, latín, filosofía. Y por último, Roberto Belarmino se fajó una disertación tan profunda sobre teología y sagradas escrituras que dejó pasmados a propios y extraños, zanjando así la discusión. Roberto Belarmino, nacido el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, Italia, mostró desde muy pequeño una decidida vocación religiosa y por eso su padre Vicente estimuló su deseo con la esperanza de que, por el hecho de ser sobrino del cardenal Chervini, hermano de su madre que como Marcelo II fue papa 21 días en abril de 1555, pues haría una brillante carrera eclesiástica, pero con amorosa severidad su piadosa madre, Cintia Chervini, lo vacunó contra el boato y la vanidad en la que regularmente caían los purpurados. Entonces, con sabia precocidad, Roberto Belarmino escogió a la Compañía de Jesús porque uno de los votos ignacianos prohibía a sus miembros taxativamente aceptar obispados y cardenalatos. Luego de su brillante intervención en la controversia estudiantil, fue recibido oficialmente en la Compañía de Jesús y en Roma continuó sus estudios y, dada su elocuencia y erudición, como se sabía de memoria toda la Biblia, lo nombraron a sus 21 años predicador del clero de toda la ciudad.
y en vista de su inteligencia descomunal, lo mandaron a Padua, en donde terminó brillantemente la cátedra de filosofía, y para defender con su sapiencia la doctrina de la Iglesia, fue enviado a perfeccionar su teología en la Universidad de Lovaina. Luego de ser ordenado sacerdote en 1570, se quedó 7 años allí, rebatiendo brillantemente las teorías de los protestantes. Y para ahondar sus conocimientos, se enfrascó en el estudio del idioma hebreo, de la historia de la Iglesia, de los papas, de los concilios, y escrutó profundamente los escritos de todos los padres de la Iglesia. Y tras dominar la doctrina de cabo a rabo, se convirtió en el martillo de los herejes, así se le conoce. Y con solo 30 años, San Roberto Belarmino ya era solicitado para enseñar teología en todas las universidades europeas, hasta que el Papa Gregorio XIII lo trajo de vuelta al Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, de la cual también fue rector a partir de 1592. Lo llevaron allí a dictar la cátedra de apologética, en la que desbordó toda su sapiencia, la misma que poco a poco plasmó en su obra maestra, Controversias. Un tratado que fue por antonomasia durante varios siglos el texto fundamental para defender la doctrina de la Iglesia, y con ella apabulló todas las creencias protestantes. Intervino en la reforma del calendario gregoriano actualmente vigente, en la revisión del martirologio, de la Vulgata, que fue la versión oficial de la Biblia de la Iglesia hasta 1979, del ritual romano y del breviario. En 1597 el Papa Clemente VIII nombró a San Roberto Belarmino como su teólogo de cabecera, y 2 años después lo designó cardenal contra su voluntad, y en 1602 le entregó el arzobispado de Capua, pero no lo liberó de sus funciones curiales en la Santa Sede, a la que volvió 3 años después por decisión del nuevo pontífice León XI, aunque en 3 conclaves San Roberto Belarmino estuvo a punto de ser elegido papa. Lo salvó su condición de jesuita, y eso le permitió mantener su concentración y su consagración a las letras, a la oración, al ayuno y a la penitencia. Ese ritmo febril lo minó físicamente y murió el 17 de septiembre de 1621. Fue canonizado por Pío XI en 1930, y al año siguiente el mismo Papa lo declaró doctor de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Roberto Belarmino que nos ayude a defender la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti.
Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 24. Hoy subrayamos. Nosotros nos quedamos así cuando David le dice directamente: no hagan así, queridos hermanos. Estos son hermanos nuestros, siempre estuvieron con nosotros. Incluso en nuestra reflexión teológica, cuando decíamos que estos hombres no podían pasar el arroyo, ¿verdad?, del río Besor, nosotros pensamos y decíamos, bueno, ¿y qué será? ¿Qué querrá decir eso? Porque 200 hombres se quedan allí, de los 600 que son ellos, 400 los hoy, ¿verdad? Es como tal vez que el Señor dice, bueno, con 400 yo soy el que lleva adelante la batalla. Añade con los libros históricos. Característica de los libros históricos es siempre que Dios dirige la historia. Dios entonces puede vencer con 20 hombres, con 100 hombres, con 400 y también con 600, ¿entiendes? Pero el que va a vencer la batalla va a ser siempre Dios. Esto también nos hacía pensar, ¿se acuerdan? Cuando hubo la lucha y la batalla de Gedeón. En un momento también dice que el ejército era demasiado mucho. Le dicen, no, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿A quién les voy a llevar? ¿A quiénes le tengo que elegir para que vayan a pelear conmigo? Entonces el Señor le dice, bueno, lámeda para beber.
porque vete de ese. Un mi, ojoñe, mon, boave, ube, japecha, te, inchuruye, pe, hoy, pues, te, y comienzan a ver un miave, es porque te sea un miajo tan en día. Sean gente. Y entonces te cuenta esa historia. Ciertamente que son narraciones muy interesantes, simplemente para mostrarnos características y actitudes del hombre que colabora con Dios. Porque el que dirige la historia, y el que va a hacer la historia, y el que va a vencer y se pone al frente va a ser Dios. Entonces Dios utiliza y dice, bueno, y así entonces va continuando esta hermosa historia, muy interesante. ¿Quién estará de acuerdo con ustedes en esto? Porque tocan a partes iguales el que baja al combate y el que queda con las provisiones. Entonces, ¿quién estará de acuerdo con ustedes en esto? ¿Quién estará? Todos tienen una misión específica, todos trabajamos. A ver, algo importante es llevar lo que significa la comunidad, ¿verdad? Porque es en comunidad que nosotros luchamos, peleamos, nos encontramos. Tal vez estos 200 quedan aquí también como retaguardia o lo que uno quiera, ¿verdad? O están cansados. Marane la jareita, bebele y caneo, o folle, pega tu moveo, manoe, peño, no allá, hacemos números, pero muchas veces también al no estar en condiciones. Entonces puede ser mucho más peligroso también para todo el ejército. Y andeña confía en ella, pero sin embargo después a mitad de camino no pasa nada. Y entonces vienen las derrotas. Bueno, todas estas cosas nosotros podemos imaginar, queridos amigos, simplemente desde aquello que nos está queriendo transmitir el autor sagrado. Pero el autor sagrado que está recopilando estos materiales y estos elementos dice, Él nos protegió, dice David, y nos entregó esa banda que nos había atacado. Él es el que nos protegió. Es el que nos protege. Es Él el que nos ayuda y nos da esa fuerza. Y nos entregó esa banda que nos había atacado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser egoístas? Mira un poco qué interesante. Recordemos que este es un libro, decíamos, es un libro político. Y sobre todo es para políticos, porque el político es el que tiene la responsabilidad, queridos amigos, hoy de hacer esta repartija, vamos a decir, de los bienes que Dios nos ha dado. Él mismo dice, Él nos entregó. Es Dios el que nos da, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿quién estará de acuerdo con ustedes con esto? ¿Quién estará de acuerdo? La andere peando y diga tú la pesa la aña, diga tú pesa la rembo, que la andera pesa, porque tocan a partes iguales el que baja al combate y el que queda con las provisiones. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Cormañan de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.